A los invitados del día, bueno, pero uno es familia de la casa, uno ya está en la casa. Ya recibo a Gustavo Capone, historiador. Hola, Gus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, un saludo para todos ustedes. Bueno, la verdad que muy generosos, muy gustosos de volver a estar acá. Bienvenido. Bienvenido. Saludo también a quien realizó el informe especial, Peter. Hola Gonza, hola Gustavo. La verdad, hoy tenemos un tema muy interesante. Tocamos varias aristas del tema, se podría decir, y visitamos puntos claves de la historia del vampiro de Barriales. Muy bien, vampiro de Barriales, sí. Para dar un pantallazo antes del informe, Gus, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una historia local muy llamativa que tuvo una repercusión no solo provincial, sino nacional muy fuerte. Allá por junio de 1972, en el distrito de Los Barriales, la aparición repentina de gallinas, de conejos, de patos muertos y toda una fuerte repercusión atribuida a este vampiro de Barriales, ¿no? Hay que poner en contexto, y esto me parece muy interesante, que este tipo de historias tenebrosas tienen una vida mítica, pero también milenaria, recurrente, ¿no? A lo largo de siglos y a lo largo de las generaciones, los vampiros han estado muy presentes en la literatura, desde bíblica hasta poemas centenarios y milenarios hasta la actualidad. ¿Qué son los vampiros? Que si tuviéramos que definirlo, ¿qué serían? Bueno, hay una iconografía clara y marcada, ¿no? Uno lo podría representar con ese ser parecido a un murciélago gigante, sí, que arremete y consume la sangre, que es su retroalimentación. Pero también hay una imagen mítica del vampiro, ¿no? Que está dada por aquel libro de Bram Stoker de 1789 con el clásico Drácula, ¿no? Con este clásico conde Drácula, en donde uno lo caracteriza, esta imagen bien pálida, tenebrosa, de cabellos bien oscuros, es decir, de mirada punzante, donde se vuelven a mezclar otra vez, como a lo largo de varias presentaciones de ustedes en todos los programas, el amor, el sexo, las pasiones, las desventuras, y siempre una deuda pendiente a saldar. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué busca la inmortalidad? ¿Y por qué necesita imperiosamente consumir sangre para seguir viviendo? Es decir, y después toda una larga historia parafernálica donde empieza a aparecer en el cine, en la literatura, en el cine actualmente, ¿no? Vos fíjate que llega hasta nuestros cómics actuales, ¿no? Total, sí. El vampiro. Y hay algunas teorías muy locas y exageradas que simplifican, ¿no? El coronavirus, este virus que transmite el murciélago, en consonancia con aquellos vampiros. Es literatura, es ficción, no es científico, pero sigue alimentando una vieja historia, una vieja cadena de sucesos tenebrosos, ¿no? Que se repiten no solo en Mendoza en este tiempo, sino a lo largo del país, ¿no? Este tipo de historias. ¿Y vampiro es lo mismo que lobizón? Porque estuvimos ahí en la zona y nos contaban... Sí, es decir, no es lo mismo. Muy interesante esto que se plantea, porque el lobizón de Barriales, es decir, cobra cuerpo, cobra popularidad, cobra masividad en el tiempo en donde los radioteatros eran el elemento de consumo familiar. Se ponía la radio en el medio y se escuchaba en torno a la familia un radioteatro, o en otros casos se ponía la radio y se escuchaba el partido de fútbol. El lobizón de Barriales es una radionovela que empieza a recorrer las radios de aquel tiempo populares de Mendoza, masivas, con mucha vigencia hoy actualmente, es decir, en donde el elenco de Oscar Uriaco Falcón, en su momento Servando Juárez, Lolo Recabarro, estoy hablando de algunas glorias del teatro, de la comunicación, del radioteatro, hacen una radionovela que se llamaba El Lobizón de Barriales. Cobra un impacto, una viralidad, ¿no? Hoy podría decir que son como este programa, ¿no? O como tantos otros que se masifican, con un contenido que está en todos. Yo creo que la audiencia podría contarnos, en cada una de sus instancias particulares,
una historia que tiene que ver con esto. Me encanta, abriste y ya abro también, obviamente, a todos los. Abro esta brecha, ¿no? A todos aquellos que nos están mirando, si tienen alguna historia que contar, bueno, @NSN Canal 9, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, sí, en las 3 redes sociales, nos pueden contar la historia. Y obviamente acá vamos a seleccionar aquellas que podamos contar, ¿no? Aquellas que podamos evidenciar. Y ya arrancamos hablando de evidencias, Peter, quiero que me cuentes un poquito hacia dónde fuiste, al lugar y con qué te encontraste, porque vamos a presentar la primera nota. Así es, fuimos a Los Pastizales, este lugar donde se encontraban los animales muertos, atacados por el vampiro de Barriales. Fuimos con Gucho, que es guía, es profesor de la zona y nos contó un poco de la historia del vampiro de Barriales. Vamos al primer informe especial, señor director, cuando usted quiera. Bueno, ¿cómo arranca la historia? Acá es donde empieza todo lo del vampiro de Barriales, pero ¿quién es el primero que lo ve? ¿O empieza la historia, cómo pasa, de boca en boca? Hay muchas teorías de cómo es la cosa. Una de las teorías dicen que es invento de una revista, eso nos quita toda la mística. Otra de las teorías dicen que esa revista informa lo que realmente pasó y que después muchos vecinos, digamos, hacen testimonio de esa situación porque empiezan a aparecer animales muertos en toda esta zona. Acá estamos en la zona del humedal, lo que hoy se conoce como humedal Arroyo Claro, y lo que en esos tiempos se conocía como las ciénagas de los Barriales o los pastizales del Arroyo Claro, que era donde se dice que vivía el vampiro y desde donde salía a dar sus rondas nocturnas y asustarnos a todos. Yo no vivía en ese tiempo, pero lo que he recibido del de boca en boca es eso, es un poco lo que vamos a contar ahora. Bien. ¿Cómo es la historia de la revista? Porque vos me decís, hay dos teorías que incluyen a una revista. No digamos el nombre, Bien. pero ¿cómo es? Contame la primera. Una teoría dice que la primera con la que arrancamos, que es un invento de un periodista que estaba en una comisaría, la Casa de Noticias, en la comisaría de Junín, y que ahí escucha que a un señor le habían aparecido unos animales muertos de una manera que le llamaba la atención y él quería denunciar esa situación. Desde ahí el periodista agarra y arranca toda la historia desde Buenos Aires, y desde Buenos Aires, a través de esa revista, se dice, según esa teoría, llega la información y la gente entra en una especie de psicosis social que, bueno, que hace que después esa noticia trascienda y durante un tiempo nos tenga todos en vilo ahí el vampiro. Ajá. ¿Y qué es lo raro, digamos, de esta historia? Más allá de que ya por sí es raro encontrar animales muertos, pero ¿había alguna señal? Porque se dice el vampiro es conocido por las dos marquitas de los dientes. ¿Hay alguna señal, algo en los animales? En algunos empezó a aparecer, o en varios, por lo menos en los que denunciaban, aparecían esas dos marquitas. Se dice que aparecían los animales disecados. O sea, entendiéndose de que eso era decir sin sangre, digamos. Entonces, bueno, es por eso que esa teoría del vampiro fue y es bastante fuerte, digamos. ¡Wow! Qué informe, qué informe. Felicitaciones, chicos. La verdad es que cuando aparecen estos informes aparecen muchas dudas, aparecen muchas preguntas. Y quiero arrancar con la primera duda que tenía mientras estaba mirando el informe. Y tiene que ver por qué en Barriales. ¿Por qué justo allí? ¿Siempre fue Barriales? ¿Siempre se llamó así? Siempre fue Barriales. Barriales tiene una historia enorme, ¿no? Uh-huh. Barriales el pueblo donde San Martín eligió seguir su vida, el general San Martín. Ah, mira. Es decir, tiene una rica historia, ¿no? Yo quiero morir en Mendoza, yo quiero morir en el este mendocino. Barriales era
ese punto histórico que San Martín tenía como gran referencia hasta sus últimos días de muerte. ¿Por qué Barriales? Bueno, la zona está muy bien descrita. Hay el río Mendoza empieza a abrir sus brazos, genera pantanos, genera esas zonas, ¿viste?, grises de humo, de niebla, de nubes, y lo que el informe plantea a partir de la relevancia que tiene la comunicación, que en ese momento hay dos diarios de dos grupos distintos que empiezan a competir por noticias, ¿no? Esta noticia fue cautivante, ¿no? El diario Mendoza, ya desaparecido, un diario de 1969, es decir, hace una cobertura de páginas, ¿no? De fotos, de testimonios. Y el diario Landino del otro grupo, ¿no? Del actual grupo Los Andes, igual. Y empiezan a aparecer periodistas mendocinos, hoy fallecidos, algunos con una fuerte impronta literaria, Alberto Atienza, Bustos Herrera, es decir, que le dan cuerpo a la noticia, que empieza a tomar, como bien también se planteaba, una fuerte repercusión nacional. Barriales es el centro, ¿no? Y hay es decir, en su momento una familia Bardial, una familia González, una familia Sotana, es decir, son las primeras que empiezan a denunciar la sorpresiva y sospechosa muerte de animales de su granja, en este caso de sus gallineros, ¿no? Por eso también se lo conoce como el vampiro de los gallineros, ¿no? Esta desecación, es decir, los animales en torno a un círculo, desecados. No hay obviamente una comprobación científica, pero el mito empieza a cursar hasta que un oficial de policía, un tal sargento Ruffini, plantea la historia, advierte, este tipo recibe la denuncia, como siempre pasa, comprometerme con este tipo de temas es peligroso, ¿viste? Es decir, no me irán a perseguir. Los vampiros vienen, hay otro elemento muy interesante, ¿no? Ustedes así lo han planteado en los programas que he visto, que tiene que ver con la vida después de la muerte. ¿Quiénes vuelven? ¿Por qué vuelven? ¿Qué buscan? ¿Qué justicia están pretendiendo hacer? ¿Por qué buscan el canal de la inmortalidad? Bueno, perdón que te interrumpa, Gustavo, ¿este es un vampiro particular o se habla de vampiros en sí? ¿Se habla de un solo vampiro o de vampiros particular? Porque digo, si se habla de un solo vampiro, se podría estar hablando de una persona que por algo, después de la muerte, eligió ese lugar para estar o para consumir la sangre de los animales. Sí, mira, es decir, la cosa no queda clara. Hay una gran tipografía, me han hecho estudiar bastante en este tipo de cuestiones, es decir, sobre el perfil de los animales míticos o de los seres, es decir, que se convierten de aquel con facciones, con imagen humana que se convierte en vampiro, ¿no? Este vampiro está descrito, este vampiro puntual de Barriales, como, es decir, algunos lo ven con orejas muy grandes, con una trompa saliente, hay identikit, viste, con colmillos bien afilados, pero que tiene más la imagen de un gato montesco alado, ¿no? Otros lo ven como una especie de un gran murciélago. En realidad, a lo largo de la historia, los vampiros han ido cambiando su imagen. Y recién decíamos al comienzo de la exposición que el vampiro por antonomasia, ¿no? Es Drácula, ¿no? Uno se lo imagina. Uno se lo imagina. Bueno, es decir, este vampiro sería un animal, un bicho, ¿no? Algunos lo ven como una comadreja gigante, otros los ven como un hurón, otros dicen que es un puma que ha bajado del monte, otros van mucho más allá y dicen que es una gran lechuza que se esconde, que no la pueden ver y se refugia en los pastizales. Es decir, hay ceremonias, misas para defenderse, la gente se arma. Bueno, todo eso está claramente planteado como un cuento, como una novela, a partir de la comunicación y del fuerte impacto que tiene los medios masivos en ese momento. Y el gran consumo. Está comprobado la tirada de esos dos diarios cuando se abordaron estos temas. No digo que se multiplicaron, porque eran diarios que abordaban, ¿no?, un fuerte espectáculo. Eran diarios que rompieron la estructura de la época, ¿no? El Mendoza ahí por los 69, 70, ¿viste? Y el diario Landino que salía a la tarde, ¿no? Un diario que sale en horario vespertino. Para Mendoza, entonces,
la competencia por la noticia, y esto da un elemento, era un caldo de cultivo hermoso, ¿no? Empezaron a aparecer testimonios, es decir, hay como no concursos ni competencias, pero la gente va, declara verlo, se pone como testigo, hay gente que ofrece plata, viste, así como aparecen los cazadores de vampiros, ¿no? Aparece todo una cuestión que viene desde tiempos ancestrales, ¿no? En el Pero poema. toda esta locura es en Barriales nada más o de No, locura empieza en Barriales y se multiplica. Yo viviendo en la zona este, es decir, lo vivíamos en Rodeo del Medio, Rodeo de la Cruz, hay testimonios muy fuertes que esto se extiende. O sea, lo que nos estás diciendo es que hay gente que son los cazavampiros, entre comillas, no lo voy a poner como entre comillas, que salen un poco a ver si encuentran o no algo extraño, parecido a algo a un vampiro, a un Drácula. Sí, bueno. O sea, lo que nos quería decir Gustavo también es que si nosotros vamos a imaginar, ¿no? Que nos vamos a encontrar con un Drácula, no, cambian siempre de parecer. Sí. Van mutando, es decir, hay un montón de... mira, en esto la literatura y el cine recientemente, no tan recientemente, el cine como un lenguaje cultural de la visibilidad mucho más nuevo, ha estereotipado, ¿no? Vampiros, y cada uno tiene una imagen de ese vampiro. No se pueden reflejar como no se refleja en el espejo, ¿viste? En los que tienen no aspecto se puede humano. asomar al sol. No se puede asomar al sol, Sí. ¿viste? Es el séptimo hijo varón que nació el día de Brujas, que nació en semana... El último día de Semana Santa, que nació el Día de los Muertos, es decir, está vengándose. Bueno, esa imagen de ese vampiro no es el prototipo de Barriales, ¿no? Es decir, el vampiro que nosotros vemos, el contemporáneo, aborda a la víctima y hay un choque sexual extremadamente interesante, ¿no? Es decir, si uno repasa, después tenemos tiempo, desde dónde viene, y veremos que a lo mejor la primer vampiro no fue un hombre, sino fue una mujer. Es decir, Lilith, que era la diosa de la noche, que era la primer mujer de Adán. Acá no pretendo ser me muero. antes que Eva, ¿no? Entonces, despechada. ¡No era Eva, chicos! Despechada, bueno, es decir, acá tendría que venir un teólogo, si no, parece extremadamente imprudente, pero se hacen a imagen y semejanza. ¿Qué pasa? Que después Eva sale de la costilla, es decir, que la relación se ha roto y Adán tiene que salir con Eva. O otros plantean que después del matrimonio de ese Caín y Abel, la dicotomía del bien y del mal, es otro de los vampiros que vuelve, es decir, del más allá, es decir, en pos de la venganza. Esto estoy hablando de la historia original. De allá, ¿no? De los poemas de Gilgamesh, 2100 años antes de Cristo, donde este tipo de cuestiones ya se plantean. Imagínate de dónde viene, es decir, este tipo de Y en cuestiones. Barriales, digo, ahora vamos a ver un poquito, pero para que vayamos introduciéndonos a lo que vamos a ver. Este vampiro de Barriales, ¿era una persona? ¿Era un ciudadano de Mendoza? ¿Existió realmente? Se me vienen muchas preguntas. Estoy tratando de... Mirá, es decir, es muy interesante un libro que escribe Natalia Páez, y vos fíjate, sobre el mitos y leyendas del vino, en donde entrevista a un bodeguero del cual había una sospecha que era una especie de juego, en donde lo empuja a este tipo de preguntas, ¿no? En Rivadavia también se comentaba que había habido un velorio, un enterratorio que duró mucho tiempo, ¿no? Vinculado a la maja negra, velas, muertes, desapariciones. Es decir, y atrás de todo esto había un empresario muy reconocido del vino. Hasta ahí porque mañana tenemos la segunda parte y no queremos quemar absolutamente nada. Vamos al segundo informe, Peter, que seguimos con la misma persona, pero que... Así es, seguimos con Gucho, que va a tocar un poco este tema de quién se cree que fue el vampiro de Barriales y mucho más. Ay, a ver, vamos. ¿Y acá? ¿Por qué se dice que el vampiro salía de los pastizales? Bueno, esta es una teoría mía, ¿no? Creo que tiene que ver con las cercanías de a dónde fueron las primeras apariciones, que era en la calle Santa Elena, que está ahí cerquita del cementerio de los Barriales, que está también a unos 300 metros de acá, y creo que ha colaborado mucho en esa situación el aspecto terrorífico que este lugar tiene cuando se llena de agua. Por eso también se le llama pantano, digamos, porque al ser un humedal de tierras secas,
cuando el arroyo desborda, y anteriormente también cuando el río desbordaba, esto se llenaba de agua y se llena de cortaderas, de totoras, y da un aspecto de pantano que, bueno, tan propicio es para generar miedo, digamos, cortando una calle que corta, digamos, una ruta, como era la Ruta 60, que en ese tiempo dicen que era de tierra. Entonces, bueno, yo creo que está cerquita del cementerio, además, al lado del cementerio. Creo que todo indicaba que podía ser una buena morada esta para el vampiro. Y de hecho, bueno, se salía a buscarlo en patrullas vecinales, pobrecitos los perros negros que por ahí andaban, porque muchas veces eran destinatarios de tiros. Se hizo una matanza de perros negros en ese tiempo también. Se confundían y les disparaban. Y sí, era como la característica más nombrada, era la del perro negro que andaba y que podía ser el lobizón. Y bueno, también debido a la creencia popular esta, ¿no? De que es como un lobo, mitad humano. Y bueno, y se le tiraba. A cualquier cosa que fuera sospechosa, se le tiraba, se buscaba, se rastreaba. Y salían la gente del pueblo salía a buscar al lobizón. Yo calculo que han salido los más corajudos, sí, con armas y sí, lo que sí sé es que se armaban patrullas, que son nombradas como patrullas vecinales, a buscarlo cada vez que alguien decía que podía andar por tal o cual lado, y esta era una zona muy, muy transitada en esa búsqueda. Bien, ¿qué se sabe del vampiro? Pues estamos hablando de la historia, pero del vampiro en sí, ¿hay teorías? Del vampiro sí, hay varias teorías. Una, se dice que era una persona que practicaba la magia negra y que, bueno, por esa razón termina transformándose en lobizón. A la misma vez de esa persona se la relaciona acá de una tierra cercana, de una tierra vecina, y se dice que para quitarle ese maleficio se hace un velatorio en el campo de 9 días y 9 noches, otros dicen que fue de 6 días y 6 noches, pero bueno, en definitiva se hace ese velatorio llamando a la gente más corajuda de la zona para que asista, para que lo puedan velar a cajón abierto y bueno, de esa manera quitarle el maleficio, y esa es una teoría. Otra... Esa persona, claramente sin decir nombres, sí, nada, ¿era alguien importante de acá de la zona? Esa persona dicen que era hijo de alguien muy importante, sí, de la zona este de acá, de Mendoza. Y otra de las teorías dicen que tal vez esa misma banda de muchachos no estaban metidos con la magia negra, sino que eran bastante atorrantes, digámosle, y entonces generaban ellos esa matanza de animales, los ponían en círculos. En algún momento, no me acuerdo si escuché o leí, que cuando encuentran esos círculos de animales muertos, ven que uno de estos muchachos se estaba escapando en una moto que tenía, que era bastante moderna, se dice, para esa época, y que demuestra también este poder o este renombre del que estamos hablando, ¿no? Wow. ¿Cuánta? No, increíble, Pete, increíble el informe, la verdad, un beso gigante a todos Barriales, de verdad, a toda la gente, muchísimas gracias, de verdad, a ellos, a cada uno, un beso gigante por la predisposición, me dice a la Municipalidad de Junín, un beso gigante, de verdad, a la Municipalidad de Ciudad también, con todos los, aparte, ¿no? Pero que nos ayudan siempre con todos los informes, ¿no? A la Municipalidad de Rivadavia también, muchísimas gracias, porque sin ustedes, sin el apoyo, ¿no? De todos ellos, ¿no? De la gente que está en cultura, de la gente que conoce, no podríamos hacer estos informes, así que también amerita agradecer a todos ellos. Vamos, ahora sí, no sea maldito, productor, no sea maldito, que estamos peleando mucho por ¿el de dónde? ¿De acá? ¿De Ciudad? Con Culturita estamos peleando, claro, estamos ahí, ¿no? Porque queremos unos lugares acá y estamos como medio que no nos dan bola. Vamos a esto, ¿no? Él habla de que, primero, magia negra, un poco lo que dijiste vos, ¿no? Que está relacionado con la magia negra. Y después habla de un grupo de chicos, bandidos. Eso... ¿Qué tenés para decirnos? Es decir, lo primero, reafirmando el informe, que esta conjugación cementerio, pantano, ¿viste? Si uno ve ve El Señor de los Anillos, ve
que la gente se cae al pantano, Sí. se va perdiendo, esas nubes, esos grises, están muy latentes. En un Barriales que es una zona netamente, una zona de grandes juglares, de grandes poetas, con un acervo cultural muy, muy fuerte. Por eso me parece tan piola esto de la Municipalidad de Junín, de estimular Sí. este tipo Ujú. de situaciones culturales y turísticas, ¿no? Total. Y lo otro es decir, yo la historia más comprobada a partir del testimonio oral es que tenía que ver muchas veces con esta conjugación de adolescentes, unos cirujas divinos, ¿no? Que pretendían jugar con este tipo de cuestiones. Y que era tan cálido el tema y tan caliente el tema, diríamos, ¿no? Que genera esta masificación. Y todo lo que se plantea, esta cuestión de las cuadrillas que salían, que la gente que se armaba con escopetas, con asadones, ¿no? Los curas que encabezaban, no procesiones, pero sí una especie de misas pidiendo por que el vampiro se fuera. Aquellos que se echaban la culpa, ¿no? Como siempre aparece, el vampiro está acá porque no lo comprendimos a San Martín, me dijeron algunos. A ver, ¿Viste? indaguemos en esto. ¿Por qué? ¿Por qué decían me gustó? Bueno, esa es parte? decir, ¿Por qué decían? generalmente Sí. en el campo de la mitología, Sí. es decir, la venganza o el sentido de culpabilidad es extremadamente vivo y latente. ¿Por qué en Barriales? Y si no supimos entender ni al general San Martín, nos los merecemos. Una teoría. ¿Pero por qué no lo supieron entender? Bueno, ¿Por qué los que porque- dicen que no lo supieron entender no lo...? Sí, porque San Martín tuvo un montón de desavenencias en aquel momento político, es decir, tuvo que exiliarse, diríamos, ¿no? Intentó venir, no lo comprendimos, una vieja Creo historia. que no es querido San Martín en esa zona. No, que totalmente, pero es decir, Pero dice que el mismo pueblo como que metió la amado, pata. Bien. amado Claro. en Mendoza, ¿no? Esto va Barriales, más relacionado, ¿no? Al pueblo. No Pueblo tanto metió la al pueblo, pata un sino poco. a la patria, al país. Al país. Es decir, acá hay una fuerte dicotomía, Bernardino Rivadavia no lo quiere. Entonces, bueno, aparece, es un elemento mito. más para el análisis, Total. ¿no? Junín es una tierra netamente sanmartiniana. Sanmartiniana, Yo total. soy de la teoría de San Martín, es un mendocino. Sí, sí. Ujú. Es un mendocino por adopción. Claro, es un grupo de decir, personas que decían que lo del vampiro lo ante relacionaban con San Martín. otras ¿no? cosas, ¿no? Claro. Ahora abánquense esto. Claro, claro. Otro tiene que ver con estas cuestiones de la vinculación del cementerio. Es decir, y con la vinculación de gente que en el este no ha sido enterrado en Campo Santo. Nosotros, no lo quiero relacionar con aquel mito que en una oportunidad hablamos, pero aquella injusticia, ¿no? De aquellos que han sido excomulgados, aquellos que se han suicidado y que no se enterraban en un Campo Santo, que era el cementerio históricamente o la iglesia, eran enterrados como subestimados o despojados en otro lugar. Volvían, ¿no? Es decir, no me enterraron en el cementerio de Barriales, ahora me van a tener que bancar. Son hilos, son ejes, son aristas, ¿no? Que hacen que esto sea tan grande como la imaginación de cada uno de nosotros o como la voluntad que puede haber de escribir sobre este tipo de ¿Y esto cuestiones. se relaciona con la magia negra? Dicen que sí, es decir, yo soy muy respetuoso de este tipo de cuestiones, pero uno de los hechos que está vinculado en el informe es que para sanarte, viste, hubo esa especie de velorio, ¿no? Que se concatena un hecho con otro, Claro. el en su conjunto, y aparecen generalmente los mismos actores, que los No, y mismos además me protagonistas. imagino, más allá de esto de la magia negra que siempre hablamos, ¿no? Y que lo hablaron también Sí. en el video, ¿no? De la magia negra, de relacionar a esta persona, más que estaban, bueno, algunos iban enterrados no a tierras santas, otros no, lo que nos acaba de decir. Sí, Bueno, sí, todo sí. un poco se relaciona también con esto. Pero me imagino, ¿no? Que en Barriales, o en el lugar donde se presenta el vampiro, para la gente de Barriales es muy importante el animal. Es muy importante Sí. porque el animal es quien le brinda los consumos, los Sí, cuidan muchísimo. Entonces también este vampiro, ¿no? Se está metiendo con algo que quiere mucho el pueblo y que lucha por tener. Viven del animal, claro. Muy, muy oportuno, ¿no? Es decir, el vampiro que uno tiene moderno es el hombre y la mujer o el hombre que consume sangre humana. Porque este vampiro ataca directamente y el sustrato del consumo diario, de la economía diaria, es la hortaliza, el vegetal o el animal de corral, Ujú. ¿no? La gallina, el pato, el conejo, es decir, la oveja,
Es decir, el cerdo, que es donde yo ataco, ¿no? Que es donde yo hago daño, es donde yo se supone que es la buena carne y es la buena sangre, ¿no? Entonces hay una connotación de lo rural con ese vampiro. Ese vampiro que no ataca a la señora. Ataca al consumo. Ataca ahí al consumo del pueblo. A la economía diaria, ¿no? A la economía doméstica. Afecta y genera una aureola de miedo importante. ¿Y atacó nada más ahí en Barriales o en los alrededores también se encontraron? Hay escritos, hay libros escritos sobre esto. Alberto Atienza, aquel periodista y escritor, escribió bastante sobre esto. Es decir, y hay testimonios en Rodeo del Medio, Rodeo de la Cruz, algunos muy reconocidos, ¿no? y destacados. Bueno, después la proyección de ese enterratorio en Rivadavia, es decir, ¿qué tal? Varios lugares. Y estas historias de vampiros se dan en la Mesopotamia como en la Patagonia también, no solo patrimonio de acá, de los Barriales, sino en varios lugares. Vamos a hablar, sí, de un testimonio de una persona totalmente... Yo pude ver un cachitín nada más, la verdad que te da ganas de besar al hombre, cómo te cuenta todo. Considero un testimonio, Pete. Así es, estamos hablando de Don Hugo, lo conocimos, un hombre que ha vivido toda su vida ahí en Barriales y sufrió, se podría decir, en primera persona el ataque del vampiro de Barriales. Vamos a ver el primer testimonio del informe especial. La época del vampiro de Barriales. Sí, señor, hace muchos años. ¿Y usted sufrió algún ataque del vampiro? Unos pavos se me lo comió, me lo echó por la sangre, estaban muertos arriba, ahí estaba el gallinero. A ver, ¿lo podemos ir a ver? El gallinero no está más aquí, porque ahora está más encandilado que la vida. Como aquí estaban los gallineros, más o menos por acá estaban los gallineros. Estaban y el chape de lata, como está aquí el gallinero ahí, era de lata, y ahí estaban los 3 pavas que estaban muertos el otro día. Eran 3 pavos. Pavas, y 2 gallos y 3 gallinas. ¿Y cómo los encontró? ¿En qué estado estaban? Sí, comerse no vi que no salían a comer, nada. Cuando vine a echarle comida, estaban los pavos ahí, los vi arriba ahí muertos y no sé, y mira, estaban muertos, ¿Pero muertos normal o tenían alguna señal en el cuerpo? No, tenían que comer, que les chupar la sangre, pero el cogota agarraba. Habían chupado la sangre. Ajá, y ahí a los vecinos también de aquel lado de la calle allí, también nacieron como 5 o 6 gallinas, aquí más acasito también. ¿Y qué se creía que era en su momento cuando no sabían? Unos muchachos decían que era un gato guina. El gato guina dicen que tiene grandota, así la cola, veo, tiene muchísimo, así media grande la punta de la cola, pero con pelo. Decían que era eso, ese era. Otras allá por el Chimba le mataron, una mula. El rumor de las gallinas, me mató 3, 4, me mató 3, aquí vino, conejos, todo. Para allá, para los sotanas, para allá, para arriba también. ¿Y qué decía la gente, la policía en ese momento? Y buscaban, qué sé yo, el vampiro, pues qué sé yo, qué puta sería. Si sería verdad, no sé, pero yo andaba, me gustaba andar a caballo. Y pienso que puede haber sido, si nunca se encontró nada. Siempre estaba aquí. Yo ya vivía aquí, ya me hice la casa y todo aquí. ¿Y nunca una explicación? No, por lo menos. Han venido más antes, han venido gente y hacemos así como ahora, el reportaje así. Hacíamos como que dice de payaso, ¿no? El perro así, el desagüe. Y le brillaban los ojos colorados y los colmillos, como son los perros cuando están malos así. Salió de ahí y el caballo se pegó una asustada, la gran puta. Se hizo así cuando vio. Y el otro muchacho no vio nada. Quiroga se llama. ¿Solo usted lo vio? Ajá, yo nomás, y él no había visto nada. Y yo iba manejando, era piloto yo y él era acompañante de volante. Y él no vio, pero el caballo sí, porque se pegó un espanto, la gran puta el caballo. Un beso grande, Hugo, un beso grande, la verdad, un personaje, Hugo, que lo contó también. Pero claro, contando en primera persona, él dice, yo me construí la casa acá, y empezaron a aparecer cosas que ni siquiera la policía explicaba, y que la policía decía, la verdad es que fue el vampiro. Sí, nos contaba que la fue a buscar, y además nos contó de una matanza de perros negros. Sí, bueno,
primero ante el testimonio de Don Hugo Miranda, uno Sí, tiene que una leyenda. callarse, ¿no? No, Tiene no, que total. aplaudir. Es decir, nosotros los historiadores, es decir, tenemos enorme cantidad de cosas que aprender de esta gente, ¿no? No solo con la elocuencia, sino que le hacen tan bien a nuestras creencias populares, a nuestra antropología local. Pero al margen de eso sí, es decir, fue presentado también en el informe, ¿no? Los caballos o se espantaban, ¿no? Los perros huían. Había una cuestión parafernálica así de que parecía el terror, había un silencio, había una contingencia así, y ante el primer bulto que se movía y ahí iba un escopetazo, ¿no? Entonces estoy seguro que en el medio de la noche, en el cuadro de ese de terror o pánico, ¿no? O sea, aquel bulto que camina era ligado de un escopetazo, pero es decir, era... No, me imagino no, la gente, ¿no? Pensando en muchas cosas, pero Pete, vos que fuiste, ¿cómo es el lugar? Contame un poquito en primera persona cómo es el lugar, es muy silencioso. Bueno, el lugar es muy silencioso, muy oscuro, no hay luces, no muy hay nada, oscuro. muy oscuro. Ajá. Y está la ruta, y en la ruta hacía calor, estamos en verano, hacía calor, pero cuando te metes a esa zona hay mucha humedad, se siente, bueno, la ruta 60, ahí me dice el productor, sí. Se siente mucha humedad, se siente como que vas entrando y es toda una sensación rara, extraña, de que pueden pasar cosas. Yo me imagino Ajá. de haber visto luces, en su momento nos contaba Don Hugo que entraba la gente a la noche con luces a buscar al vampiro. Yo me imagino que cualquier cosa que vos ves ahí, claramente le iban a disparar creyendo que era el vampiro, por eso hablábamos de esa matanza de perros negros o cualquier criatura que se haya cruzado en el momento, pero sí. En el caso, por ejemplo, estaba en la casa de él, ¿viste la Sí, casa? Bueno, la casa está muy aislada, hay más vecinos, ¿cómo es? Bueno, la casa está aislada, Sí. pero tiene algunos vecinos. Ahí tiene, me parece que vimos 2 casas. Ajá. Adelante es como un callejón que te metes de la ruta al lado del cementerio justo. Sí. Y nada, al ser justo al lado de un cementerio como que no hay mucha gente alrededor, pero sí... Sin luces en la calle. sin Y luces en la el calle, barrio tampoco sin nada. luces en el barrio, para nada. ¿Y no. cómo se maneja? ¿Cómo se manejaba él? ¿Con una linternita? ¿Con una...? Exactamente, nosotros lo acompañamos, íbamos con la linterna de la cámara, Ajá, con el sí, celular, pero él tenía una linterna, andaba Don Hugo siempre con su bicicleta, lo queríamos llevar en el auto, no nos dejaba, decía no, yo voy en mi bicicleta, él se manejaba en bicicleta, caminando, y iba con su bicicleta, con su radio, escuchando un partido, y con su linterna mostrándonos de todo. Digo, es un lugar que se presta también para eso. Digo, si uno se va hacia las películas Sí. te lleva a esos lugares, ¿no? Casitas aislado, ¿no? Un poco más de campo, los animales. Digo, el lugar también se presta para. Sí, es decir, y sobre todo en esa época del 70. La ruta 60 ya en el 70 era asfaltada. Pero vos te retirabas un poquito y era como todos los distritos de nuestra provincia y los pueblos de nuestro país, ¿no? Es decir, hoy ha cambiado rotundamente. Hoy el centro barrial es hermoso, tiene buena onda, pub. Es decir, los invito. Yo como vecino de otro departamento vayan a verlo porque está muy lindo. Sí, el cementerio barrial tiene también 3 o 4 intríngulis muy interesantes, ¿no? Manifestaciones en musulmán, manifestaciones en judío, de gente de la zona que está enterrada con esas nacionalidades. Es decir, que era un cementerio muy referencial. Y como bien plantea don Hugo Miranda, uno se aleja hoy actualmente un poquito y este tipo de sensación empieza a aparecer. Y esta gente tan noble, tanto laburo, por eso se mantiene así, porque anda en bicicleta Total, todavía, ¿no? Y total, escucha un genio, radio, sí. ¿viste? Es decir, está no solo con una lucidez. No, y además digo, habla muy bien, y sobre todo nos llevó a esos lugares. Pero te puso una foto. Me puso una foto de todo, de todo. Te invito mañana.